De empezar a pensar en lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres, no lo pensemos individualmente, no digamos, bueno, Fer, que me acaba de desenchufar el micrófono, me está oprimiendo, sino de verdad empezar a pensarlo más socialmente y como colectivos. Los varones, desde que crecen y nacen, se los educa de una manera, se los educa para no llorar, se los educa para ser fuertes, para sobrevivir ante cualquier tempestad, llevar el pan a la casa, jugar con soldaditos y con autos, y a las mujeres se nos forma, se nos educa como princesas sumisas, las que tienen que estar siempre arregladas, llorar, amar, ¿no? Todo lo que se lo liga a lo débil. Bueno, para nosotros un poco eso es un reflejo de una sociedad que está estructurada como sociedad y en respuesta o como producto de un sistema que es el patriarcado, un sistema que ubica a los varones en un lugar de superioridad en relación al resto de los colectivos que no se identifican como varones. ¿Por qué hablo del resto de colectivos? Que es ahí algo importante. Nosotros tampoco creemos que nuestra sociedad se tenga que estructurar en el binomio hombre-mujer, sino que existen otras identidades de género, existen personas que no se reconocen ni se sienten cómodas dentro del estereotipo hombre o dentro del estereotipo mujer, que se reconocen como lesbianas, como gays, como transexuales, bisexuales. Todas esas identidades que son disidentes, que no forman parte del estereotipo común y naturalizado como hombre o como mujer, también son víctimas de alguna manera de este sistema desigual entre un colectivo que se lo forma y se lo educa para ser de alguna manera el superior, y el resto de los colectivos o identidades que se tienen que subordinar. Un poco esto viene también, digamos, algo interesante a pensar, es justamente esto, no encontrar al hombre como el enemigo, sino que el enemigo es uno, son varios, y son las opresiones que se construyeron sobre nosotros, sobre nuestras subjetividades, sobre nuestros cuerpos. Es una clase la que se beneficia de eso, y ahora nos vamos a meter un poco en ese debate, pero lo importante es pensarnos como hombres y como mujeres también víctimas de este sistema de opresión, ¿no? Porque al varón también se le imponen pautas culturales y normativas que tiene que respetar, y al que no lo respeta es el puto, el maricón, ¿no? El que no es macho. Bueno, y la mujer, mil otras cosas que ahora vamos a nombrar. Está de más decir que igualmente somos las mujeres las que nos vemos en una situación de aún más vulnerabilidad, porque somos nosotras las que en concreto morimos casi una por día por ser mujeres, somos nosotras las que casi 600 o 700 al año desaparecemos por las redes de trata. Las cifras, la verdad que son terribles. No hay ni siquiera cifras oficiales que lo confirmen, pero nosotras somos las que morimos por el aborto ilegal y clandestino. Digamos, estamos en una situación real y objetiva y innegable de desigualdad. Ahora, para nosotros esta lucha es conjunta. Y ahí un poco empezamos a entrar en un debate que tiene que ver con desde qué perspectiva, sobre todo Hagamos lo Imposible, La Brecha y también la campaña contra las violencias, aborda la cuestión del antipatriarcado, que tiene que ver con una perspectiva clasista. Ayer los compañeros, cuando hablaban en el panel de lucha de clases, hablaban de el inicio de una sociedad clasista, y nosotros, no sé si pudieron acceder a lo que fueron los materiales que se circuló antes del campamento. Circulamos un texto de Evelyn Reed, que es una feminista norteamericana, que ella, retomando otros teóricos como Marx, como Engels y diversos teóricos de lo que es el marxismo, ella desde una posición feminista y antipatriarcal ubica el inicio del patriarcado en el inicio de la sociedad de clases. ¿Qué significa esto? Que un poco Paula ayer contaba que las sociedades en su momento se estructuraban en relación a sobrevivir, a producir, a cultivar, a cazar para sobrevivir, y en esa supervivencia las tareas estaban distribuidas como se podía, casi que todos hacían lo que podían, todos hacían todo. A medida que esas sociedades avanzan y empieza a existir un excedente social en el cual la sociedad debería reproducirlas y el cual era apropiado por un sector de la sociedad, en paralelo se empieza a dividir las tareas. Algunos empiezan a trabajar, otros a administrar esa riqueza,
Y a su vez, en paralelo, algunos empiezan, sobre todo las mujeres, también por una cuestión hasta física, empiezan a reproducir la sociedad, a ocuparse de esas tareas, a ocuparse de tener hijos, de cuidarlos, de las tareas domésticas, y los hombres de las tareas externas, ¿no? De trabajar, de administrar las riquezas, ¿no? En esta relación es cuando, creo que bueno, es Engels el que dice en uno de los textos capaz bastante conocidos, que es el origen de la propiedad, el Estado y la familia, que dice, bueno, la primera opresión o la primera relación desigual que existe en la historia de la humanidad es la del hombre y la mujer. Es esa relación que se da casi a la par de la existencia y la aparición de las clases sociales. Este es un poco el motivo, y a partir de ahí lo vamos a ir viendo en un montón de ejemplos más, por los cuales nosotros queremos que pensar desde el clasismo, pensar desde, bueno, el patriarcado nos atraviesa todas las clases sociales, porque mujeres y varones hay en todas las clases sociales. Bueno, no es lo mismo el patriarcado en la clase trabajadora que en la clase opresora. Esa perspectiva para nosotros no es solo una perspectiva, para nosotros es casi que el anclaje de la cuestión antipatriarcal. Para nosotros el patriarcado se liga directamente con la existencia de clases sociales. Para nosotros el patriarcado es una herramienta más de reproducción de una clase social dominadora y una clase social dominada. Y es desde ahí que nos paramos, desde ahí nos entendemos antipatriarcales, desde pensar una sociedad no solo sin opresión entre varones y mujeres, sino una sociedad de iguales, sin oprimidos, sin explotadores y sin explotados. Bien, desde esta perspectiva nosotros creemos que hoy día son vastos los ejemplos en donde vemos esta convivencia, que igual ahí la negra va a profundizar un poco, entre el capitalismo y el patriarcado. Decía recién, no es lo mismo una mujer en situación de violencia dentro de la clase burguesa o dentro de la clase dominante que una mujer en situación de violencia dentro de la clase opresora. Perdón, oprimida. Sigue siendo oprimida, sin lugar a dudas. Ahora, la compañera del barrio que seguramente tenga 8 hijos, 3 hijos, probablemente labure o no labure, pero sobre todo viva en una situación de pobreza y de falta de recursos que tienen que ver con pagar un abogado, pagar un psicólogo, buscarse una casa donde ir a vivir porque su marido le pega. Bueno, hay ciertas herramientas que capaz las clases más pudientes tienen que las clases más vulnerables no. Justamente por eso decimos que las mujeres de la clase trabajadora sufren una doble opresión. Una opresión que tiene que ver con su carácter de clase, con su lugar en la sociedad y su rol más objetivo en la estructura económica, y una opresión que tiene que ver con su condición de género. Esperen que voy a ir leyendo porque capaz me mareo. Párenme, no hice una aclaración antes, me mandé, pero la idea es que si hay dudas, si hay aportes, que me vayan parando porque capaz de los nervios yo sigo. Bien. Ahora, nosotros justamente, este era un ejemplo para mí bastante claro, gráfico, de lo que implica la convivencia de ambos sistemas en nuestra sociedad. Y ejemplos hay muchos, sobre todo en lo que implica la construcción de nuestros cuerpos como mujeres, de nuestras subjetividades como mujeres. Un ejemplo es el nivel de cosificación que se encuentran las mujeres en nuestra sociedad, y eso es una herramienta clave para el capitalismo, es una herramienta de la que se apropia el capitalismo, como lo es todo el andamiaje de desigualdades que crea el patriarcado, para, por ejemplo, cosificar a la mujer y que sea un objeto de compra, una mercancía más. ¿Cuántas publicidades hay de los cuerpos de mujeres y cuántas mercancías se venden a través del cuerpo de la mujer, ¿no? La publicidad de la cerveza y el cuerpo de la mujer, la publicidad del desodorante para hombre y la mujer en tetas de un culo, ¿no? Digo, la cosificación de las mujeres y de nuestros cuerpos es un ejemplo más de cómo estos dos sistemas también se entrelazan. Bien, ahí la nena para mí le voy a dejar más lugar a que ella se extienda en esto para que encontremos más ejemplos. Después en un poco en los grupos, así no quemo todo lo que podamos aportar. En los grupos la idea es que se siga profundizando en esta relación. Bien, me interesaba, y también nos interesaba como Comisión de Género de HLI, poder profundizar en
un poco las repercusiones de este marco más político, teórico que intenté dar humildemente en nuestra cotidianidad y en debates que capaz nos atraviesan también políticamente, de cómo hoy la cuestión de género se trabaja, de cómo hoy desde qué perspectiva se aborda. Y para nosotros hay 3 ejes concretos que nos gustaría también socializar con ustedes y que ustedes también lo puedan reflexionar y bueno, discutir, obviamente. Primero, en relación a esto, ¿no? En relación a pensar que nuestra lucha no es contra los varones, o sea que para emanciparnos como mujeres no hay que eliminar a los varones de la tierra, ni mucho menos ubicarlos como el enemigo, sino que para nosotros el enemigo es uno y es claro, es un sistema capitalista, patriarcal que nos oprime como clase. Eso es de nuestras certezas más importantes, y es a partir de ahí que nos ponemos a pensar cuál es el lugar del varón entonces en esta lucha. ¿De qué manera acercar a los varones a esta lucha? Porque las mujeres de alguna manera nos encontramos interpeladas constantemente con esta problemática porque nos atraviesa, porque es aún más cruel o violenta para con nosotras, entonces es un poco más fácil capaz llegar a esa reflexión. No más fácil, la verdad que no es fácil, pero es un poco más directo, ¿no? El primer acercamiento con la cuestión de género. Me parece que los varones en general es más difícil que se los interpele. Para nosotras los varones tienen que reconocer el lugar en el que se encuentran como colectivo varón en la sociedad, con ciertos privilegios, con cierto lugar de mayor facilidad para algunas cosas en relación a las compañeras. Ahora, esto no implica que para nosotras la lucha sea nuestra y bueno, cuando ellos se den cuenta de bueno, el lugar de opresión que tienen, que se fijan y se sumen cuando tengan ganas. No es esa nuestra búsqueda es poder, tanto hombres como mujeres, encontrarnos, generar espacios de discusión, superarnos, modificarnos y pensar de qué manera transformar esta realidad que nos atraviesa en un montón de planos, que tiene digamos, un montón de aristas para abordar, y que eso implica que los varones hagan obviamente una crítica, ¿no? Hacia ellos mismos, una autocrítica, una revisión de sus prácticas, y también implica un acercamiento de nosotras como compañeras que militamos género, que capaz nos interesa más, que tenemos más formación o no, pero que nos preocupamos más por la temática, hacia ellos, interpelarlos, decirle: compañero, nosotros necesitamos que usted tome conciencia de su lugar, que se modifique, que entienda que necesitamos, para cambiar la sociedad lo necesitamos como usted lo necesita a nosotras, y que de verdad tenemos que construir espacios comunes para deconstruirnos a la par. No es nuestra intención rechazarlos, no es nuestra intención expulsarlos con dinámicas o con debates que no los interpelan. Sí los van a poner incómodos, sin lugar a duda. Creo que la dinámica anterior demostró que estaban todos los varones juntitos en el medio y fue fuerte. Fue fuerte y lo reconocemos, sabemos, era la idea. Ayer, dame la razón. Era la idea que se pongan un poco incómodos, que les incomode la situación, porque hay que visibilizarlo y reconocer algo y darse cuenta de algo que es incómodo, como nos pasa con un montón de otras cuestiones. Pero esa incomodidad, ese llamado, digamos, a reflexionar, es justamente lo que queremos que pase para que los compañeros empiecen a acercarse a estos temas, empiecen a reflexionar y acercarse y preocuparse, no desde un lugar de revictimizar a la mujer. Che, démosle un lugar a la mujer para que, bueno, no se queje. O porque, bueno, está políticamente correcto hacerlo. No, tampoco. Para nosotros tiene que ver con cómo construimos un perfil militante integral, un perfil de hombre o mujer nuevo, ¿no? Y desde ese lugar nos pensamos deconstruyendo y construyendo otro tipo de subjetividad y de comportamiento. Ese era un poco uno de los puntos. Un segundo punto tiene que ver con cómo trabajamos esto al interior de nuestras organizaciones, que después la negra también va a aportar un poco en esto. A veces surgían debates de, bueno, entonces si somos clasistas y antipatriarcales y sabemos que es la clase trabajadora la que tiene, o los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, donde es más cruda la realidad, donde prima y uno surge la tarea de ir y poder, desde donde podamos, trabajar con las compañeras violentadas, con las compañeras en situación de violencia, con los varones que tienen que salir de ese lugar de violento y pensarse desde otro lugar. Bueno, eso es imposible de hacer, imposible de jerarquizar en nuestros planes de trabajo, imposible de jerarquizar como compañeros insertos de cualquier espacio
o instancias de participación, si no pensamos en cómo modificamos nuestras propias prácticas y las relaciones que construimos dentro de nuestras organizaciones. Eso me parece que es algo a tener siempre en cuenta y a pensar cómo lo elaboramos, desde formaciones, desde instancias comunes, pero también en todos los aspectos de nuestra vida. Y ahí es un tema que es también incómodo, porque generalmente cuesta reconocerlo, que es que muchas veces nosotros escindimos nuestra vida privada de los espacios de militancia, o los espacios comunes con otros compañeros o, no sé, más sociales. Y no, y esto que decía el Pela, creo en la dinámica. Y bueno, pero acá capaz en mi espacio de militancia soy el más antipatriarcal, tengo el pin de la campaña, tengo el pañuelo violeta y hablo con X, pero con mi grupo de amigos, y bueno, no les problematizo a ninguno que va de putas, por ejemplo. O dejo que mi mamá me lave todo. Digo, el que vive con su compañera, dejo que mi compañera me lave todo. Y bueno, no, ahí hay otro problema. Y de verdad es un tema muy complejo a abordar, pero que nosotros tenemos que de a poco pensar en que de verdad para construir otro tipo de sociedad tenemos que ir prefigurando esas relaciones que queremos construir. Y no vamos a poder cambiar nada de lo exterior a nosotros, porque nosotros somos parte de ese exterior además, si nosotros no nos modificamos a nosotros mismos y no pensamos otro tipo de relación con nosotros, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Eso es importante, y es importante a la hora de pensarnos como compañeros que de a poco vamos creciendo y referenciándonos, que ese es un debate también que la negra va a abordar después. Ya te estoy una lista de 20 puntos. No, pero de verdad ella también con una trayectoria mucho más amplia que capaz la que tenemos nosotros de haber vivido otras experiencias organizativas, vivenciar cómo capaz la mayoría de las compañeras tomamos tareas más grises, cuesta más referenciarnos, cuesta más la palabra, y eso tiene que ver con ejercitarlo, con entender que somos compañeras y compañeros en la tarea y en el deber de crecer, de superarnos, de tomar todas las tareas, de dividirnos las tareas, de problematizar los roles que ocupamos. Creo que de a poquito se va haciendo, de a poquito lo vamos incorporando, pero obviamente cuesta y hay que reconocerlo para dar ese paso. Un último punto, y ya la voy a dejar en la negrita, es un debate que a veces se nos acerca. Voy a tratar de relacionarlo con lo anterior para que no quede un poco ajeno, pero dentro de lo que es la perspectiva antipatriarcal, nosotros recalcamos esto, ¿no? Nuevamente, una perspectiva clasista que tiene que ver con pensar una sociedad, un proyecto político de sociedad amplio, ¿no? Un cambio social radical de nuestra sociedad, y en ese camino es que nosotros retomamos y conscientemente trabajamos todas las opresiones que nos atraviesan como compañeros y compañeras, pero también nos encontramos con algunas posturas o tendencias dentro de lo que es sobre todo el antipatriarcado o el feminismo, que muchas veces anteponen ante una búsqueda más colectiva o social del trabajo antipatriarcal, búsquedas más individuales. Y acá quiero retomar algo que creo que Juano planteaba ayer, no sé si estábamos todos, pero él un poquito hablaba de construir y de construir posturas más individualistas a la hora de pensar en luchar contra problemáticas sociales tan amplias y que nos atraviesan a todos. Y en la cuestión del antipatriarcado, de la cuestión de género, es aún más difícil porque son cuestiones que nos tocan mucho las fibras personales, digamos, las cuestiones que nos atraviesan como personas más individualmente por nuestras vivencias, por cómo nos construimos desde chicos y cómo fuimos también educados. Y eso a veces como respuesta se genera una búsqueda medio individual, que la palabra que lo sintetiza es posturas más liberales de la lucha antipatriarcal, que posicionan a una búsqueda más personal de liberarse sexualmente, de reconocerse como por voluntad o por su propia voluntad como quiera, ¿no? De elegir la identidad que quiera, de abortar y abortar porque sí. Cuestiones que para nosotros son importantes y que forman parte de una lucha, pero que eso solo no alcanza. Que una recién Ari decía que me llamo Mariana, me dicen la negrita, soy integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, que nació en el 2012.
Pero mi recorrido con respecto a la búsqueda, con respecto a la lucha antipatriarcal y particularmente hacia el feminismo, porque yo hoy me puedo decir que soy feminista y realmente lo digo con mucho orgullo y me llevó muchos años poder darme cuenta, y la idea es poder compartirles ese proceso que por ahí es más personal, pero también es político, porque entiendo que las relaciones personales atraviesan desde lo personal y desde lo político todas nuestras acciones. Viene de una militancia que empezó siendo en el ámbito universitario, en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, allá por el año 94, así que saquen sus cuentas la edad que tengo. Podría ser madre de cualquiera de los que están sentados acá. De hecho lo soy. Pero no, digo, como el proceso, digo, ¿no? Porque si no sería entender desde dónde partimos cuando planteamos esas cosas, o por lo menos desde dónde yo les voy a compartir mi experiencia. Porque tampoco quiere decir que sea la acabada ni que sea la que va a ser. Digo, me parece que ahí es donde está el desafío de la construcción colectiva. Pero sí les voy a hablar desde este lugar de mujer que empezó siendo militante universitaria, en realidad primero secundaria, después universitaria, y en ese trayecto de búsquedas pasé por lo que fue el Grupo de Solidaridad con Madres de Plaza de Mayo de la Ciudad de La Plata durante muchos años, y lo que realmente marcó mi mirada con respecto a las mujeres, la presencia de las madres en su momento y de su lucha como mujeres. Y en ese recorrido fui integrante del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Berón de Florencio Varela, del cual fui parte integrante casi 12 años. Y en ese camino, en realidad, dentro del movimiento de trabajadores y de trabajadoras desocupadas y desocupados, fui haciendo la experiencia del conocimiento y del acercamiento al feminismo y a la lucha antipatriarcal, que hoy día vengo llevando adelante específicamente desde la campaña nacional contra las violencias y en el espacio de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Así que bueno, vengo con esa historia que es un poco la que me lleva a poder compartirles esto. A ver, patriarcado y capitalismo, o sea, son dos sistemas que se autoabastecen y se necesitan para funcionar. Por ahí pensándolo en la cotidianidad, recién Ari iba dando nota de ciertas cosas. Y yo creo que hay algo que cuando uno la piensa, o cuando te cae la ficha es muy fuerte pensarlo. Pensar que cuando uno hace tareas domésticas en su casa, sea la que sea, que volvió del laburo, y si por ahí lo pensamos más en nuestras madres, digo, va a ser más fácil por ahí que una. Digo, para mí lo sigue siendo, pero digo, por ahí ustedes son muy jóvenes todavía y no viven en pareja y ni tienen una familia constituida como la conocemos. Es de qué manera la cuestión doméstica sigue sosteniendo el sistema capitalista. Cómo esa organización familiar de bañar a los pibes, garantizar las compras, lavar la ropa, hacer la cena, la merienda y el desayuno, sostienen que al otro día puedas ir a laburar, a ser explotada o explotado cotidianamente para este sistema. Lisa y llanamente es así. Nuestra cotidianidad sostiene en esa relación de opresión el capitalismo. Entonces cuando uno se lo cuestiona desde ese lugar, decís, bueno, no cocino más, no lavo más, no plancho más, no, digo, bueno, ¿cómo son dos sistemas que se autorrelacionan permanentemente? Y cuando uno plantea una lucha anticapitalista y antipatriarcal, tiene que ver con estas cotidianidades. ¿Qué lugar ocupa una? ¿Qué lugar ocupa uno en estas cotidianidades? Entonces, no es que las va a dejar de hacer, sino el tema es de cómo las problematizamos. Porque no es que se cambia, no es como pensar en la lucha anticapitalista, bueno, que se cambia de la noche a la mañana, y no, lleva un proceso y un pensar cotidianamente de cómo se lleva adelante esa lucha. El antipatriarcado es exactamente lo mismo. Tenemos que cotidianamente problematizarnos individualmente y colectivamente para ver cómo hacemos para poder dar esta lucha antipatriarcal. Entonces, partiendo de lo que tiene que ver por ahí con la organización, pensaba, yo recién no sabía realmente por dónde empezar, si con la organización del movimiento de desocupados o con la organización más estudiantil, pero vamos a ir yendo y viniendo, me parece. Por ahí yendo más particularmente a lo que tiene que ver, digo, ustedes hacen muchos laburos territoriales en los barrios, cuestiones culturales, con pibes y con pibas, digo, es indispensable que se cuestionen o se pregunten cuáles son nuestras prácticas cotidianas para esos niños y esas niñas y sus familias. Sin hablar de la madre o el padre, ¿no? De sus familias.
Porque a veces la madre está y el padre no, a veces está el padre y no está la madre, y a veces no hay ni padres ni madres. En nuestros barrios hay abuelas o abuelos, ¿no? Las familias son bastante disímiles, diferentes. Entonces digo, qué responsabilidad también, digo, porque también es cierto que yo les hablo desde una generación, ustedes son otra y ustedes trabajan con otra, ¿no? Con los que de acá un par de años van a tener su edad, digo, ¿no? Y cómo pensar también en esa niñez, en esa construcción de esa niñez en función del cambio social, del cambio, de la revolución que queremos hacer cotidianamente. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo funciona el patriarcado en nuestras acciones cotidianas, la tenemos que poder pensar ahí, desde el primer juego que se nos ocurre cuando le planteamos a los pibes jugar al fútbol o jugar a la soga o al elástico, y quiénes juegan a qué juego, ¿no? Si los equipos son mixtos, si las pibas tienen la misma posibilidad de jugar al fútbol que los pibes, si bueno, organizamos algo más tranquilo para que las nenas, ¿no? Digo, ¿cómo pensamos nuestras acciones? Y ahí se nos cuela todo el tiempo el patriarcado, desde los colores, o sea, estos estereotipos que tenemos ya formateados, digo, pero porque nosotros fuimos a un jardín y una escuela de este sistema, digo, no estuvimos formados en otro. Entonces nuestra reproducción va a ser, si no hay una problematización de estas cosas, las reproducimos por ahí hasta inconscientemente, porque no nos estamos preguntando todo el tiempo si esto es o no es. Bueno, un poco la invitación tiene que ser esa, a realmente problematizarnos nosotras individualmente o nosotros en nuestras acciones y en nuestras acciones cotidianas. Digo, recién Ari planteaba el tema de la organización o del espacio de géneros, y yo pensaba en el recorrido del movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados. Allá por el 96, 97, cuando se forman los movimientos de trabajadoras y de trabajadores desocupados, el 90% de la participación activa de cada organización eran mujeres. Y después de mucho tiempo se pudo problematizar, o por lo menos yo individualmente lo pude ver, el de poder pensar por qué en los lugares de dirección de cada una de esas organizaciones la representatividad era masculina, o sea, quienes eran voceros, representantes y dirigentes eran varones, no eran mujeres. Y las tareas organizativas, cotidianas, por ahí más, no sé si feas, digo, cotidianas, digo, que sostenían el cotidiano de la organización para que esa organización se sostenga, eran compañeras mujeres. Y me acuerdo que la primera respuesta que había de las familias, de las compañeras, cuando recién empezamos a cortar la ruta, y era textual, lo he escuchado más de una vez, era que cuando ellas iban al corte, los esposos, que algunos trabajaban y otros no, le decían que iban al corte a buscar macho. Esa era la respuesta, pero vos te encanta ir al corte y estarte ahí todo el día porque vas a buscar macho. No había una posibilidad de ver dentro de esa lucha, esa necesidad de organización, la cuestión de la lucha en su momento por el trabajo, por el cambio social, por la dignidad que significaba estar días y días cortando una ruta. Sino lo que primero aparecía era el tema de ir a buscar macho. Y no solo en el dicho, sino en la acción. Digo, muchas compañeras escapaban de sus casas, literalmente, para ir a las actividades del movimiento. Y que los maridos y los hijos varones mayores no se enteren de esa situación. Digo, yo siempre me acuerdo, hay una situación de una compañera del barrio de acá cerquita, de Santa Sofía, que me acuerdo que el marido trabajaba lavando papa. Ella tenía muchos pibes. Y me acuerdo que ella siempre nos tomábamos la chanchita, que va de Bosques a Santa Sofía hasta Gutiérrez. Y me acuerdo que hace 3 estaciones, porque es cortito el viaje. Y me acuerdo que él venía en el mismo tren que nosotros, que volvíamos de la marcha. Entonces ya tenía todo organizado para llegar a la casa y que la hija mayor hubiese preparado la comida y tuviese listo el delantal. Entonces nosotros teníamos que a este compañero, don Chicho, frenarlo en la estación, chamullarlo un rato, para que ella corriera por toda la cancha de Santa Sofía para llegar a su casa, ponerse el delantal y hacer que estaba revolviendo la olla. Digo, si eso lo multiplicamos por cientos de mujeres en diferentes espacios del conurbano, uno dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo? Y en realidad fue toda una discusión con ella, el poder decir, bueno, ¿cómo
¿Por qué nosotras podemos salir? ¿Por qué tenemos la necesidad? ¿Por qué si vos ves la necesidad de la organización y de la lucha, tenés que esconderte? ¿Por qué no puedes decirle a tu marido que vas a luchar junto con otras compañeras y compañeros? Entonces el machismo está tan enraizado, tan enraizado en nuestras cotidianidades, en nuestros barrios, que nosotros lo terminamos naturalizando también. Entonces digo, bueno, es así, nosotros no nos vamos a meter en la vida privada de nadie. Digo, y de algún modo hubo que meterse. Digo, cuando nosotros empezamos a organizar el espacio de mujeres del movimiento, empezamos a problematizar todo esto y empezamos a decirnos y a compartirnos estas cosas, que no le pasaba solo a esta compañera, sino le pasaba a un montón de compañeras, ¿no? Entonces ahí es cuando una se fortalece. Digo, Ari recién decía juntos, ¿no? Varones y mujeres. Y yo eso coincido, creo que tiene que ser... Hay una frase que siempre que dice que una mujer avanza, ningún hombre... cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Digo, eso es así, tiene que ser así. Pero también el problematizarse, el poder problematizarnos nosotras como mujeres y que los varones tengan la necesidad de empezar a juntarse y a problematizarse en sus... privilegios, porque es difícil cuando uno se empieza a dar cuenta de qué privilegios tuvo y de que hay privilegios que no va a tener más si realmente es antipatriarcal. No solo que tuvo, sino que no va a tener más, porque sus acciones va a hacer que su vida se modifique. Y es como cuando uno toma conciencia de tener una lucha anticapitalista. Bueno, la vida cambió, los anteojos, la vida, la realidad ya la empezás a entender de otro modo. Hay cosas en las que no te podés hacer más la tonta o el tonto. La lucha de clases nos pone ahí clarito en qué lado uno se pone. Sea de la clase que sea que haya venido, digo, tiene que ver con una tomada de conciencia de cada una y de cada uno. Cuando uno dice, bueno, yo miro con estos anteojos, es difícil ya cambiarse la lente. Lo ves, lo lees. Interpretás la realidad desde otro lugar. La lucha anticapitalista va de la mano de la lucha antipatriarcal. En esas acciones, en las pequeñas, en las cotidianas. En las organizaciones también. Digo, yo estoy feliz con esto de que todas las organizaciones se andan definiendo antipatriarcales, ¿no? O sea, estábamos diciendo hace 10, 15 años no había esa definición. No era ni siquiera necesario poder pensar que una organización se definiera antipatriarcal. Éramos anticapitalistas únicamente. Después era, bueno, marxista-leninista, o anarquista, trotskista, ¿no? Bueno, después cada uno va tomando su forma. Pero digo, ahora por suerte, digo, hemos avanzado en generaciones a donde han tomado conciencia, creo, colectiva, de poder determinarse como organizaciones antipatriarcales. Bueno, tomar esa decisión va mucho más de decirlo, sino en esa práctica concreta y cotidiana. Y ahí viene el tema de los espacios de mujeres, los espacios de géneros, cuál es el modo que tenemos de reproducir las mujeres. Ya no hablo de los varones, sino de las mujeres, una vez que encarnamos, hacemos ese desarrollo de formación, de estudiar, de querer saber, de interiorizarnos, y que muchas veces, para poder ser respetadas, escuchadas, valoradas en nuestra propia organización, tomamos actitudes varoniles o actitudes patriarcales, ya sea en la forma de hablar, en la forma de pararnos, en la forma de dirigir. Digo, ¿no? Tomamos esas imágenes que muchas veces lo hacemos copiando estereotipos de compañeros varones que ocupan esos lugares. Y nos dice, o tratamos de hablar en cierto tono para que se nos escuche, y como que si lo decimos firmemente puede ser que sea tomado más en serio, que si por ahí uno lo dice con el tono de pito que tengo, yo por ejemplo me han gastado por vida mi tono de voz, digo, o no se te escucha, mirá cómo hablas más fuerte, ¿no? Como el chiste, la chicana con respecto a los modos, digo. Entonces, esa construcción tiene que ser cotidiana y en nuestras actividades cotidianas día a día. Esto de que a los hombres les genera mucho ruido pensar qué es lo que charlan las mujeres solas en esos espacios. ¿Qué es lo que están hablando que nosotros no podemos escuchar? Yo siempre cuento una anécdota que me parece que es importante, porque yo me acuerdo de la primera asamblea de mujeres del movimiento de trabajadores desocupados, que en ese momento era muy grande, ahora se ha subdividido en diferentes organizaciones, pero en este momento estaba lo que hoy es el Frente Popular Darío Santillán, algunos compañeros del FOL, otros del Averón, en el Puente Pueyrredón, en un aniversario del 26 de junio, me acuerdo que en el año 2003, si no mal recuerdo, fue la primera asamblea de mujeres arriba del puente. Que me acuerdo que fue como un hecho, que por lo menos para las que lo vivenciamos fue un hecho histórico muy grato.
pero tenía que ver con que quienes habían convocado esa reunión no eran las compañeras de los barrios, no eran las compañeras que veníamos militando cotidianamente en las organizaciones, sino que eran compañeras feministas. Muchas de ellas venían de la lucha feminista de los años 70, habían sido exiliadas en su momento o no, pero habían hecho todo un proceso desde ese momento que está bueno poder verlo también como proceso histórico. Digo, porque me parece que eso es interesante, ¿no? Digo, cómo esas cosas van dentro de los procesos históricos, es importante ir viendo cómo avanza o cómo retrocede. Porque esa inseguridad cotidiana que te da el ser mujer es muy difícil visibilizarla. La sentís, no sé cómo explicarlo. Realmente, a mí me encantaría que los varones a veces estuvieran un ratito en nuestro lugar, porque hay sensaciones que son intransferibles. Pero es esa sensación de que a veces lo que uno dice cae en saco roto, o que en realidad él la va a explicar mejor. No, bueno, yo estuve toda la noche leyendo y preparándome para esos 15 o 20 minutos en la asamblea, pero cayó el compañero que llegaba rápido y dijo, bueno, sí, agarró el micrófono y yo, bueno, lo dejé porque lo que dijo era lo que yo pensaba. Si somos compañeros, ¿no? Si lo que lo diga él o lo diga yo es lo mismo. Y hay un sentir ahí de mujer que yo realmente me encantaría que lo puedan sentir. Porque yo creo que si más de una se ve en eso, leyendo, estudiando, viendo cómo encarar a otro compañero o compañera, seguramente en algún momento les ha pasado. Y ojo, digo, yo creo que no es que pueda hablar cualquiera por ser mujer, no. Digo, obviamente yo apuesto y creo que es necesario y fundamental la formación. Formación cotidiana, revolucionaria, de compromiso, no es una cuestión de, bueno, soy mujer, entonces puedo hablar de cualquier cosa. Digo, yo siempre pienso en esto de que las mujeres hablan, ¿viste? La cuestión del chusmerío, ¿sí? Bueno, chusmerío, digo, hay muchas mujeres, hay chusmerío. Yo me acuerdo del diario del Che, cuando habla de la chismología, dice, no me acuerdo bien cómo dice la frase, pero habla de lo que pasaba ahí entre varones, mayoritariamente, en el medio de la selva, y de cómo todo ese puterío existía también, digo, como hasta ahí sucedían esas cosas, ¿no? Digo, entonces, digo, cuando uno quiere realmente ser revolucionario y quiere realmente construir un posicionamiento antipatriarcal, anticapitalista, en esa lucha de clases que es cotidiana, es todos los días ahí en el barrio, estas cosas las tiene que pasar por el cuerpo. Y hay algo que nosotros en Pañuelos laburamos mucho que tiene que ver el territorio-cuerpo. El cuerpo no es algo ajeno al territorio en disputa con el sistema. El cuerpo está presente todo el tiempo. Es nosotras y nosotros cuando vamos al barrio. Estamos ahí estamos disputando territorio todo el tiempo. Y el cuerpo también. El cuerpo y los estereotipos de mujeres, que tenemos que ser flacas, que tenemos que ser lindas. Por ahí genera esto discusiones que por ahí no tienen, digo, pero tiene que ver con el colonialismo, digo, el tema de la cuestión de raza. Digo, ustedes laburan en barrios donde hay mucha población boliviana, mucha población paraguaya, donde hay muchas compañeras y compañeros de otros países de Latinoamérica, digo, y realmente el colonialismo viene de la mano del capitalismo, vino a colonizarnos. Nosotros cuando queremos aclarar algo y decir sí, está muy claro, estamos diciendo claro, blanco, ¿no? ¿Desde qué lugar hablamos? Digo, como también, digo, en la construcción del feminismo, digo, esto que vos decías con respecto a la construcción de subjetividades, el individualismo, me parece que va de la mano un poco de eso, digo, porque feminismos también hay europeos. Digo, ¿qué feminismo o qué antipatriarcado construimos nosotros aquí y ahora? Porque hay feminismos que hacen fundaciones y son cosas todas rosas y violetas y se encargan exclusivamente a ciertas cuestiones y ahí donde no siquiera se dicen anticapitalistas. Me parece que la definición, o por lo menos desde la campaña y personalmente, tiene que ver con esta mirada, que tiene que ver con una mirada de clase, que tiene que ver con una mirada de poder representar a quienes nosotros nos sentimos parte de esa clase, vengamos o no de ella. Digo, porque también, digo, así como yo los invito a que les haga ruido cuando uno viene de una familia pequeño burguesa o de clase media y donde uno después de golpe llega al barrio donde su realidad se le estroló la cabeza contra la realidad.
Tu mamá y tu papá te habían vendido una que no era la de la vida cotidiana y a la cual vos querías ser parte. No volvés más. Esta es la misma. Es la misma y hay que problematizarlo. Y cuando uno se siente ahí, como cómodo en un lugar, y donde le empieza a hacer ruido tener ciertos privilegios de clase, el del patriarcado es lo mismo. Es necesario que nos haga ruido. Es necesario que nos moleste. Es necesario sentirnos molestos con esos privilegios, en este caso en los varones, y en las mujeres también, porque somos las que muchas veces lo reproducimos de una manera feroz, con nuestros hijos varones. Yo que tengo varones todo el tiempo, digo, me veo haciendo y reproduciendo cuestiones que yo acá digo que no hay que hacer, digo, ¿no? Porque también es esto, digo, no es que una tiene el título y ya está. Mentira, no, eso es todo el tiempo, es como ya me definí anticapitalista y revolucionaria y lo sos. Y no, ese título no lo tiene nadie. Podemos dárselo al Che, digo, pero nosotros tenemos la obligación de revernos cotidianamente en nuestra práctica. Nadie tiene un título ganado de luchador para toda la vida. Es algo que tiene que una y uno permanentemente estar ahí, poniéndose la mochila y pelear trazo a trazo. Como intervenciones cerradas, digamos. La negrita estaba hablando de cosas que me hacían pensar otras y la idea era ir acotando, no para interrumpirla y que deje de hablar, sino ahora le voy a no, pensaba un poco en esto que planteaba la negra de la relación del feminismo con las organizaciones, ¿no? Y con las organizaciones revolucionarias, digamos, ¿no? Por ahí esto que nosotros tenemos ahora la suerte de vivir en un momento donde la lucha avanzó un montón y estamos entre compañeros que reconocen esa lucha como posible. Digo, en los 70 no era así. Digo, las feministas, las disidencias sexuales fueron expulsadas de las organizaciones revolucionarias que nosotros tanto admiramos y le reconocemos, nos reconocemos hijos, ¿no? Hijos, hijas de esos revolucionarios. Digo, estos temas eran decirnos, bueno, nada, cuando hagamos la revolución, el día después empezamos a pensar en todas estas cuestiones, ¿no? La izquierda tradicional, digo, muchas veces sigue teniendo algunas posturas más de ese tipo. Digo, me parece que por ahí la riqueza del proceso de los 90, 2001 y de todas nuestras organizaciones hermanas que venimos haciendo en este aspecto es pensar eso como algo integral, digamos, ¿no? Como algo realmente integral de que prácticamente si somos anticapitalistas no podríamos no ser antipatriarcales, ¿no? O sea, por esto que dice la negra de que se fortalece, digamos, el patriarcado fortalece al capitalismo para que nos pueda sobreexplotar a unos determinados sectores, digamos, con una funcionalidad muy clara de quedarse con un margen de ganancia gigantesco, ¿no? Digo, nosotras en los cursos de género decíamos, bueno, si alguien tuviera que pagar todo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, probablemente la plusvalía sería mínima, ¿no? Y además, bueno, el debate, ¿quién lo tiene que pagar eso? ¿El capitalista? ¿El varón obrero que labura 12 horas y vuelve a la casa y tiene algunas cosas hechas, digamos, el trabajo de la casa? Digo, eso también es como un re-debate. Digo, y en ese aspecto también por ahí, digo, yo cuando charlaba acá con los compas, digo que yo también tengo la suerte de haber compartido espacio de militancia con ustedes, y conozco el laburo que hacen en el barrio, atravesando muchas disciplinas, ¿no? Esto de, bueno, cultura, salud, educación, digo, bueno, también pensar el capitalismo, digamos, como un sistema que en realidad se materializa en esas instituciones, ¿no? En la institución salud, en la institución justicia, en la institución escuela, ¿no? Y en donde ahí el patriarcado está crudamente, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pensamos, bueno, que está buenísimo y es algo con una necesidad, que las organizaciones tengan un espacio de géneros
o que tengan un espacio de mujeres en los barrios para que nosotras podamos empezar a autoorganizarnos, a recuperar cuestiones, pero, o sea, ¿cómo pensar una política realmente antipatriarcal? ¿No? O sea, en todos los planos, digamos, la comisión del barrio, la comisión de salud, bueno, o sea, que no quede escindido para solamente las compañeras que tenemos una motivación personal, por historia, por lo que sea, por tarea, porque nos encomendaron, porque el Congreso, la mesa política decidió que nos tocaba a nosotras, sino cómo poder ser organizaciones antipatriarcales en la práctica, digamos, en la práctica real, no el título nada más, ¿no? Y esto que nosotras, por lo menos en la colectiva que yo participo, venimos charlando bastante sobre algunos casos de abuso, ¿no? De compañeros que estaban organizados, o sea, no tan compañeros, evidentemente. Digo, hace poco ustedes también tuvieron un caso que salió a la luz hace poco, ¿no? Pero que había pasado hace bastante. Digo, y pensamos nosotros mucho en esto de, bueno, cómo las organizaciones pueden, tienen un montón de mecanismos para hacernos repensar algunos roles egoístas, ¿no? Individualistas ligados a la cuestión más de clase, a la cuestión más burguesa, ¿sí? Entonces uno empieza a militar y siempre se te acerca algún compañero muy amorosamente a invitarte a que dejes algunas prácticas que, bueno, digamos que no son tan solidarias, ¿no? O sea, que bueno, acá en realidad lo colectivo, uno tiene un montón de procesos de formación y de acompañamiento en eso. Ahora, ¿qué pasa con el antipatriarcado, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las actitudes? Ninguna organización hoy día, cuando yo quiero empezar a militar, se me cuestiona qué tipo de relación tengo con mi pareja, digamos, ¿no? Y sería hasta fuerte pensarlo, pero creo que son esas cosas que tenemos que empezar a pensar, no para, no, si sos machista o si sos celoso, celosa, no podés militar acá, sino para que justamente haya ese mismo acompañamiento que nos damos mutuamente en formarnos colectivamente en esto, en ser buenos. Por ahí estaría bueno empezar a pensar qué podríamos hacer en ese aspecto, más en las cuestiones de géneros o esto, en el feminismo, digamos, ¿no? Bueno. No, lo que pensaba cuando Flor recién planteaba esto de las organizaciones, me parece que es importante, porque tiene que ver con el lugar que ocupa. A mí me ha pasado de estar en diferentes reuniones, en diferentes espacios organizacionales, a donde en esto de la definición antipatriarcal siempre queda para lo último la cuestión de género. Bueno, sí, está primero esto, ¿no? Como que la prioridad de temas, los políticos coyunturales generalmente son los primeros, ¿no? O sea, cuando uno anota el temario de la reunión, dice, bueno, no, pero esto pasó, así que esto hay que discutirlo sí, y siempre, o casi siempre, por no generalizar, porque está bien no hacerlo, queda para lo último, lo anteúltimo. Y siempre pasa algo ahí en el medio, que terminamos en la reunión siendo de 15 o 20 que éramos, 7 mujeres y algún 2 o 3 compañeros que pudieron quedarse hasta el final de la reunión para poder discutir colectivamente sobre este tema. Y ahí es donde aparece la resistencia y esto de la incomodidad de poder discutir ciertos temas. Flor recién decía de lo personal en las organizaciones, y lo personal es político. Si cada uno y cada uno se detiene un segundo a ver en su espacio de militancia relaciones de pareja o entre compañeros, a donde haya habido alguna situación mínima, pero cotidiana, de violencia, o de callar a la compañera, o de la repartición de tareas y de roles, van a ver que hay una lista interminable. Con las tareas y los roles, por ahí muchas de ustedes no tengan hijos y por ahí no quieran tenerlos, y muchas o muchos sí, y está bueno, por eso lo voy a traer. Es un tema los hijos y las hijas,
en la construcción revolucionaria. Y es un tema que me parece que es fundamental pensarlo desde el antipatriarcado también. En esto de lo que tiene que ver con la crianza revolucionaria. ¿Qué lugar ocupan los niños y las niñas en este hacer nuestro? Digo, porque una cuando es joven, digo, como ustedes, puede tener ganas o no de ser madre, digo, eso podría darnos otra discusión de horas sobre la cuestión de la elección o no de la maternidad y cuánto el patriarcado tiene que ver en este rol de ser mujeres y ser madres. Pero por ahí sí somos mujeres y tenemos muchas ganas de ser madres y no está mal, digo, me parece que también es esto, no es el antipatriarcado no es la oposición al patriarcado en todo, así linealmente, ¿no? Pues si no nos vamos a los extremos. Digo, es como decir, bueno, yo soy feminista, entonces no me depilo. Y qué sé yo, ¿viste? Yo soy feminista y no me depilo a veces. Y a veces, sí, digo, tengo ganas de depilarme, me pinchan los pelos, entonces digo, no, mejor me los saco. Digo, como esas cosas que también tienen que ver con el estereotipo del militante antipatriarcal o la militante feminista. ¿Viste? No, las feministas todas usan pelos largos, ¿viste? Ellas están con el tema del amor libre. No sé, no somos tan así, digo. O somos malas y siempre todo lo que diga un varón va a estar mal. No, digo, eso también son estereotipos sobre lo que es el feminismo, porque no es eso el feminismo. No tiene que ver con eso. Estamos hablando de la construcción de una subjetividad nueva, de modos de relación y de construcción de ese hombre, de esa mujer y otros géneros en esa construcción que nosotros queremos transformar, esa realidad del cambio social. Y es como decía Flor, no va a venir cuando hagamos la revolución, tiene que ser el mientras tanto. En tal caso, como tantas otras cosas, se profundizarán si en algún momento logramos hacer la revolución o el cambio social, y en eso avanzaremos también. Pero digo, porque si no también es el estereotipo este de cómo es la feminista, ¿no? Cómo tiene que ser. O todas las feministas son lesbianas, ¿viste? No, las heterosexuales no son feministas. Y sí, digo, sí, para los varones que sí, las heterosexuales somos feministas también. Digo, el tema es de la crianza, vuelvo al punto de los hijos, porque digo, por ahí muchas no los tienen, por ahí no los quieren tener y muchas sí. Digo, y que para mí este es un eje importante dentro de las organizaciones a poder pensarse el desarrollo. Porque a mí me ha pasado de estar en reuniones, digo, y mi hijo lamentable lo ha padecido, tiene que ver con que muchas reuniones que tienen que ver con la discusión política, con las cuestiones más políticas de coyuntura, con esas que creemos que son más importantes, que no es que son más o menos, son importantes todas. Entonces, ¿qué lugar nosotros le damos a las compañeras si realmente son madres y tienen 2 o 3 pibes y la reunión termina a las 12 de la noche en Constitución y vive en Ranela, ¿no? Y no tiene auto para llegar, sino que se tiene que tomar el último tren y al otro día a las 6 de la mañana se levanta para llevar a los pibes a la escuela o porque se tiene que ir a laburar a una casa de familia o a la cooperativa o a donde esté. ¿Cómo estamos pensando nosotros esos espacios de discusión que nos enriquecen para ser revolucionarias y revolucionarios por el cambio social? ¿Van acorde al alcance de las posibilidades de todas y de todos? ¿O lo hacemos únicamente para ese que está solamente convencido, convencidísimo y puede quedarse hasta las 12 de la noche en Constitución y después ver qué combinación de 3 bondis llega a Ranela? ¿No? Digo, porque es difícil pensarse una en ese recorrido y sin querer quedamos excluidas, queramos o no, de esos procesos. No, bueno, va mi compañero, o no, bueno, va otro compañero que por ahí no tiene pibes, o no necesariamente. Digo, y esto es importante para repensarlos. ¿En qué contexto nosotros nos organizamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué prioridades le damos a las discusiones? ¿Cuál es el orden de prioridad de esos temas? Digo, hay cientos de cosas para problematizarnos cotidianamente. Yo creo que por ahí volviendo y redondeando, porque me dice que tengo 5 minutos y creo que ya pasaron 3. No, 3. Me parece que es poder pensarse esto, digo, como nuestras prácticas cotidianas, nuestro lugar de ser mujer, de ser varón, de ser del sexo que querramos ser, de la identidad sexual que elijamos, de vivirlo con libertad y nunca dejar disociado lo personal de lo político. Nunca disociar nuestro cuerpo como territorio en disputa totalmente todo el tiempo. Nuestro cuerpo, nuestra cabeza, todo el tiempo está siendo territorio de disputa de este sistema capitalista.
y se nos mete y se nos cuela el sistema capitalista y patriarcal todo el tiempo. Entonces, esa problematización tiene que estar siempre. Y esa disputa va desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en todos los espacios del territorio que nosotros circulamos.